Compañeros de la CUNAR Perú, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la ciudad de Lima en el segundo encuentro nacional de la CUNAR Perú, dirigido por el presidente Santos Javier Vázquez. Ahora estamos con Idelso Hernández, expresidente de la CUNAR Perú, dirigente de la ronda campesina de la provincia de Jaén, la región Cajamarca. Compañero Idelso Hernández, ayer empezado este segundo plenario nacional. ¿Cuáles han sido las resoluciones, las conclusiones de los talleres? Hoy día va a haber ya intervenciones de todos los que han participado en este evento nacional de la CUNAR Perú, que creo que es importante para que toda la población conozca de la plataforma que ustedes van a tener más adelante para empezar la lucha por la reconquista del Perú por los peruanos, para un proyecto nacional, asamblea constituyente, el derrocamiento de este régimen cívico-militar que tiene más de 70 muertos y miles de heridos en el país, y también sobre el problema, ¿no?, de la inseguridad y el estado de emergencia también aquí en Lima, ¿no? En Lima, en el Cercado, en varios distritos, también allí en el norte. Bueno, vamos a tocar muchos puntos con el compañero Idelso Hernández. Su salud, primeramente, compañero Idelso, para toda la familia rondera a nivel nacional. Bueno, quiero expresar mi saludo a todos nuestros compañeros ronderos y ronderas de todo el país. Yo creo que justamente hoy estamos desarrollando nuestro segundo encuentro nacional de las rondas campesinas en el marco de una situación que nos preocupa al pueblo peruano. Sabemos que se ha ido agudizando una crisis generalizada en el tema de valores, en el tema incluso de la crisis política, la crisis social también por parte de los gremios, hay que reconocer eso, la crisis también ambiental, los conflictos, los problemas que no cesan en el país, la inseguridad, que también es una crisis fuerte que en este caso no hay capacidad de las autoridades en estos momentos para afrontar. Entonces yo creo que el día de ayer este tema, esta situación que vimos en el país ha sido abordado en tres aspectos, que justamente hoy en estos momentos estamos ya desarrollando ya la plenaria. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el análisis profundo de toda la situación política que vimos en el país con todas sus crisis, ¿no? Donde se ha visto de dónde procede, cuáles han sido sus causales, cuáles son sus consecuencias y cuáles son las perspectivas y rumbos políticos que tenemos que encaminar tanto el movimiento rondero como el movimiento social y los pueblos en el país para afrontar y resolver esta crisis, mucho más cuando hoy estamos sufriendo en medio de una dictadura que es fruto de esta crisis, como ya no tienen nada que proponer estos neoliberales, quienes se han apoderado a punta de balazos en el poder. Entonces ellos ahora lo que quieren es, a través de esta dictadura, seguir implantando sus políticas, y frente a ello hay que prepararnos todos los pueblos para dar respuestas, y esa es una situación que ya es discutida. El otro tema en sí se ha visto cuál es la plataforma de las rondas campesinas que tenemos que nosotros encaminar en los próximos procesos, luchas que vienen. En este caso, por ejemplo, ya no vamos a repetir la plataforma ya conocida, como el tema de la nueva constitución, en este caso que se vayan todos, ¿no?, porque eso se reafirma nada más, o en este caso también el tema, por ejemplo, de la restitución de derechos, etc. Lo que ahora más bien se ha fortalecido esta agenda. ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando, por ejemplo, que hoy tenemos que luchar contra el costo de vida, o sea que exigir a esta dictadura que deje de estar manipulando, en este caso, los precios de los productos de primera necesidad de la mano con sus, en este caso, aliados. ¿Quiénes son? Son pues ahí las empresas, las multinacionales, quienes tienen el control de los alimentos y aprovechan de esta dictadura para subirlo por las nubes, para que ellos sigan saciando sus enormes ganancias. Eso no se puede permitir. Entonces va a ser una agenda que vamos nosotros ya a levantar y exigir que esto se tiene de otra manera frenar. O sea, compañero Idelso, este va a ser una agenda o una plataforma de sobrevivencia del pueblo peruano. Exigir que se cumplan los derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a un medio ambiente sano para las futuras generaciones. Exactamente, porque sabemos, por ejemplo, cómo es posible que sigamos ahora con un presupuesto nacional que cada año se aprueba, que hoy sigue marcando rojo, que no tienen la capacidad, pero sin embargo tenemos la necesidad enorme en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema agrario, en el tema ambiental. Nadie resuelve, pero sin embargo los aliados, esta dictadura y sus aliados, como es la CONFIE, las transnacionales, los grupos de poder económico, muy bien, siguen saqueando las riquezas, ellos nunca pierden, siguen llevándose las grandes fortunas de ganancias,
pero ¿cuánto queda para el Perú? Y es más, ahora por ejemplo tenemos casi un pueblo totalmente desempleado, la gente no tiene trabajo, entonces vemos que hay una paralización, pero muy bien, hay dinero y recursos para fortalecer las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, para comprar armas, comprar armamentos, ¿para qué? Para seguir ellos criminalizando las protestas y la lucha del pueblo. Ahora, compañero Idelson, este modelo económico neoliberal, este modelo económico donde las empresas privadas tienen el control de los medios de producción, está en crisis. ¿Qué es lo que está pasando con el capitalismo? ¿Qué ha pasado con el capitalismo? Estados Unidos está en recesión, tienen 31 billones de deuda los norteamericanos y el gobierno le ha trabado impuestos a los más ricos para pagar o para darle bonos a los más pobres en Estados Unidos, si no insurgen en los Estados Unidos. Hay una pobreza espantosa en Norteamérica. ¿Qué hacer con este modelo? ¿Qué tenemos que hacer los peruanos? ¿Qué tienen que hacer las rondas, su contribución para poder cambiar ya este modelo económico neoliberal? Yo creo que este modelo ha fracasado ya hace varios años, ya no tiene ninguna salida, sino que simplemente aquí lo que están blindando, todos los planes jurídicos, legales e incluso sus estrategias, lo implementan en este caso los quienes tienen el control. Ellos no quieren perder, ellos no quieren distribuir la riqueza, quieren seguir siendo ellos los beneficiarios. Pero están matando a mucha gente porque hay desnutrición, 75% de nutrición y anemia en Puno y el resto del país. Exactamente, porque justamente a ellos no les importa, no les interesa. O sea que ahí está el gran problema. Por eso que la crisis, en este caso, por ejemplo, de anemia, de desnutrición o de hambre, de miseria, se expresa en el propio Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justamente el capitalismo salvaje es un capitalismo criminal, que solamente está para saciar y favorecer los intereses de unos cuantos. Ahora, si es un capitalismo criminal, ¿por qué el pobre lo apoya? ¿Por qué el pobre de Lima, el pobre del norte? Porque el sur ha votado siempre por la izquierda, por un cambio radical. ¿Por qué todavía hay personas, y dentro también del movimiento rondero también hay quienes dirigentes que siguen apoyando a la derecha? A esa derecha, como dice usted, criminal, a este sistema criminal que lo sigue matando a los pobres. Yo creo que es por la gran cantidad de basura que nos meten por los ojos a través de los medios de comunicación, de la televisión. Nos han convertido en consumistas, a como dé lugar, nos han puesto una ideología de ese tipo. Aparte de ello, porque justamente ellos tienen diseñado todo un plan de sometimiento, de obligación, te hacen sentir hambre, te hacen sentir miseria. ¿Para qué? Para que de otra manera, cuando tú lanzas una propuesta alternativa, dicen, oye, eso no sirve, ven con nosotros. Y lamentablemente el pueblo, la inmensa mayoría, nos hemos acostumbrado a las migajas, a las dádivas. Los programas sociales, por ejemplo, influyen mucho. Tenemos ahí, por ejemplo, en este caso, las ollas comunes que te dan migajas. El vaso de leche que también que hace daño esa leche. Leche en polvo, le dan veneno también a los niños. Aparte yo, por ejemplo, con esto, por ejemplo, de los desayunos escolares, que finalmente te reparten hasta con gusanos, con gorgojos, productos. Claro, y ese programa que dan en el desayuno escolar, unas canastas en el colegio también, que son productos que no tienen, no son aptos para el consumo, pero lo siguen repartiendo a los niños. De los PRONUI, de los iniciales, primarias. Más bien estos programas han servido también como una vaca lechera para la corrupción que está enquistada en las entidades del Estado, quienes manejan este programa, incluidos gobiernos locales, incluidos gobiernos regionales, incluido toda la estructura del Estado. Todo está minado de corrupción, estafa. Y no les importa la vida, en este caso, de las personas más vulnerables. Hay una desesperación total. Hoy, por ejemplo, la gente no tiene trabajo. En ese sentido es importante que nosotros tenemos que reflexionar nuestro proceso de lucha y resistencia para tener que ir impulsando procesos políticos alternativos. Uno de ellos, por ejemplo, planteamos. Pasa también por el tema de la nueva Constitución. Tenemos que establecer una Constitución que sea más igualitaria en derechos, que sea una Constitución de entendimiento y de comprensión, por ejemplo, entre los quienes tenemos o manejan, en este caso, el sistema económico de nuestro país. O sea que aquí nadie sobra, pero tiene que ser un poco más equitativos, una economía más equilibrada. Ahora, hay dos pugnas, compañero Idelson Hernández, entre la economía privada y la economía colectiva. Hay dos obras, La riqueza de las naciones de Adam Smith y la otra de Carlos Marx, El Capital.
Ambos tienen dos propuestas, una es la economía privada y la otra es la economía colectiva. Ahora, el Perú, en la Constitución Política del Estado, ahí ellos hablan pues del libre mercado, ¿no? Ellos esta Constitución más le da respaldo a las empresas privadas, a los empresarios. Entonces el pueblo, un sector de la comunidad quiere ya que esto cambie. Ahora, la piedra angular de la Constitución es el capítulo económico. ¿Qué hacer con ese capítulo económico? ¿Cómo transformar, cómo cambiar esa Constitución si la derecha, los poderes fácticos, el gran capital no quiere? Y un sector de la población también no quiere porque a través de, como dice usted, de los medios de comunicación, los embrutecen al pueblo y apoyan a su verdugo. ¿Cómo cambiar ese capítulo económico? Yo más bien pienso, por ejemplo, me pregunto siempre, nosotros el país, desde que se hizo república a la actualidad, seguimos siendo un país exportador de materias primas, o siendo un país almacén de materias primas. Y la pregunta es, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está la industria propia, autónoma, soberana? No lo hay, porque nos han condenado o nos han dado justamente esa responsabilidad al Perú para hacer eso. Entonces yo creo que en ese sentido es importante que nosotros sigamos fortaleciendo, en este caso, la economía colectiva. ¿Por qué la economía colectiva? Porque gracias a la economía colectiva, lo hemos demostrado en esta pandemia, que normalmente la economía colectiva hemos podido atender a más de 30 millones de peruanos. No nos hemos muerto de hambre, porque ojo, porque la economía privada, o los productos privados que venían, se paralizaron totalmente. No había mercado, no había exportación ni importación, no había nada. Pero ¿quién entonces paró la olla? Paró la olla la economía colectiva, que son, en este caso, o sea, funciona en el Perú la economía colectiva. Claro, la economía funciona. Podemos llamarle también al extremo la economía precaria, porque del Estado no tenemos ningún respaldo. La economía precaria o la economía colectiva, hay que saludarnos aquí, porque es una economía que venimos arrastrando desde el Tahuantinsuyo, con nuestra producción agropecuaria, etcétera, etcétera, que somos una potencia, pero que el mercado o la economía, en este caso capitalista, lo quiere destruir, y eso no podemos permitir. Yo más bien no hay que dejarse influenciar, porque ahora también esta economía privada, esta economía mercenaria, ahora por ejemplo quiere destruir incluso nuestra producción también orgánica. Es importante, no tenemos que ir avanzando, por ejemplo, a cuidar nuestras tierras, a nuestras tierras, utilizar menos abonos, diríamos, químicos, menos abonos que hagan tanto daño a nuestra producción, sino cómo expresamos los grandes problemas que hoy tenemos, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué se enferma la gente? Se enferma la gente porque justamente ahora consumimos ya productos en realidad chatarras, que produce la industria, pero una industria perversa, una industria que solamente ve en función a ganancias, pero no ve en función de la salud, que es un gran problema. Entonces, frente a ello es que nosotros tenemos que reflexionar seriamente. Por ello, hoy en medio de esta crisis, tenemos que nosotros ir repensando cuál va a ser el futuro y el destino del país. Qué tipo, primero, de organización política, ¿no? Qué tipo de organización social y qué tipo de economía tenemos que encaminar en los próximos años. Ahora, compañero Liderso, estamos de acuerdo con la economía colectiva, que se va a dar en un momento dado, más adelante. Esto es una lucha, pero también el movimiento rondero, son más de 1 millón de ronderos aquí en el Perú que hacen un trabajo efectivo de brindar seguridad, paz y tranquilidad en los pueblos. Se ha visto que los ronderos hacen esa labor de inteligencia, ¿no? Detienen a muchos delincuentes que están buscados por la justicia. La gente tiene confianza en las rondas campesinas, pero la gran pregunta es, ¿por qué las rondas campesinas, siendo 1 millón de ronderos, no pueden escribir un instrumento político? Instrumento político se le llama aquel instrumento político que está escrito en el Jurado Nacional de Elecciones, como lo tuvo una vez Democracia Directa con los fonavistas. Se escribieron 2 veces, como es el FREPAC, que se viene escribiendo por 4ª vez, que es un movimiento religioso, pero tiene un líder. La pregunta sería, ¿falta liderazgo en las rondas campesinas para poder dar ese cambio radical de no solamente de perseguir
al avijeo, al delincuente, sino también tener la fuerza suficiente, como lo tuvieron otros líderes de otros países hermanos de Sudamérica, para tomar el poder y transformarlo, como lo está haciendo en México López Obrador, de la Cuarta Transformación. Necesitamos una segunda transformación, una segunda república. ¿Qué necesitamos aquí, compañero Idelso Hernández, para que las rondas campesinas sea un poder, no solamente, como digo, en la justicia ordinaria, sino un poder en el Estado para brindarle calidad de vida, para brindarle salud, educación, empleo, trabajo, y para que la mamapacha esté al servicio de todos y no haya hambre y desnutrición en el país? Yo creo que no solamente es responsable de las rondas campesinas, yo creo que de todas las clases sociales, en este caso que somos de otra manera víctimas de este sistema, la clase trabajadora, la clase obrera, la clase campesina, en este caso las rondas campesinas, y todo, incluso la clase media, empresarial, por ejemplo. Yo creo que todos estamos invocados a reconstruir una nueva perspectiva política en nuestro país. Yo creo que en el caso de las rondas, ¿qué está faltando? Voy a un poco a descifrar el tema de los frentes. Somos frente único, por ejemplo, decimos todos. En el tema de administración de justicia somos frente único. Ahí si todos nos vamos, arreglamos el problema, no nos olvidamos que somos de tal o cual pensamiento, idea. Todos ahí cierran filas. Cerramos filas. Somos frente único cuando vamos a las luchas sociales también. Ahí nos olvidamos de para la defensa de los territorios. De los territorios, el agua, la vida o hasta contra la dictadura. Ahí hacemos frente único. Pero ya no somos frente único en la toma de la decisión política. ¿Y por qué, compañero Idelso? Porque justamente ahí nosotros todavía no entendemos nuestra postura ideológica, que es lo más débil que estamos ahí. Porque justamente ahí vienen ya los intereses. Por ejemplo, en esta lucha se ha visto, se rompe ya. Dice, por ejemplo, hay varios que dicen, hay que solamente luchar, hay que levantar al pueblo. Pero entonces, oye, pero armemos ya un instrumento político. Ah, no. ¿Por qué? Porque justamente los que se oponen, o los que yo he ido averiguando, por ejemplo, dicen, cuidadito, hablemos de política en la ronda, cuidadito, hablemos de tal cosa. ¿O son operadores de la derecha? ¿O qué son? Entonces, cuando yo investigo, me doy cuenta, entro, ¿quiénes son estos señores? Resulta siendo militantes, operadores, o han sido hinchas de Alianza de Progreso, de Acción Popular, de Keiko Fujimori. Entonces, en realidad ellos, hay gente todavía que de otra manera en el frente único político todavía hay diversidad de ideas, no hay todavía esa unificación. Entonces yo creo que es una tarea de reflexión profunda que tenemos que nosotros reorganizarnos, reorientar ese frente para ante una amenaza, porque hay que ser claros. ¿Quiénes son nuestros países? Hay que identificar nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros principales enemigos? Son por los grupos de poder económico, son las transnacionales, son en este caso los partidos de derecha, son los politiqueros, son los oportunistas, son los que aparecen de la noche a la mañana buscando intereses, vienen a las rondas, de inmediatamente ya quieren ser congresistas, quieren ser alcaldes, quieren ser presidente de la república, quieren ser hasta funcionarios, pero una vez que ellos se hacen famosos en las rondas o lograron tener su prestigio en las rondas, luego se van allá de funcionarios, de congresistas, de regidores, de alcaldes, resulta que hacen todo lo contrario. ¿Y por qué? ¿Por qué, compañero? Porque justamente... ¿Qué falta ahí o qué les falta? ¿Por qué se desvían? Lo que falta es un poco más de seriedad, en este caso en el tema de las rondas campesinas, y nosotros la verdad tenemos que reflexionar y que no nos renieguen, porque esto nos quieren meter todos buscan lo mismo, todos son igualitos, no. Pero quienes lo cuestionan a ustedes que hablen de política son los primeros en ir y buscar el apoyo en la ronda campesina. Exactamente. ¿Cómo se entiende eso, compañero Idelso? Mira, yo en realidad veo que hay una contradicción que tenemos que resolverlo en el debate de las rondas campesinas. Yo creo que eso tenemos que romper, tenemos que dar ese salto filosófico y ese salto ideológico. Nosotros, si somos autoridades que buscamos la justicia, buscamos el bienestar, buscamos la nueva sociedad, buscamos la nueva república, buscamos la nueva constitución, nosotros no podemos contradecirnos. Y ahí viene la reflexión a nuestros dirigentes, que ellos no tienen por qué prestarse al juego. Por ejemplo, hoy no ven esta lucha. Oiga, ¿cómo es posible que tenemos todo un plan, tenemos todos los acuerdos, tenemos estatutos, tenemos todo?
¿no? Que incluso si nosotros somos los defensores de la vida, defensores de la patria, dice que somos la reserva moral de la patria, dice también que nosotros somos los constructores de la nueva sociedad, somos la justicia alternativa a esta justicia que tenemos, pero sin embargo nuestros actos nos contradicen porque muchas veces resultamos conviviendo con los mismos quienes practican esas malas actividades. Ese es el gran problema. O sea, primero los patean a la ronda, lo quieren desaparecer a la ronda, los persiguen, después a sus verdugos los cargan en hombros. Exactamente, esa es la gran contradicción que tenemos actualmente. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros tenemos aquí que retomar y tenemos que debatir seriamente, y esto pasa también por la información, por la educación, para reorientar cuál va a ser el futuro y el fin de las rondas campesinas. Por si nosotros no rompemos esto, la tendencia de las rondas es estancarse o desaparecerse, o finalmente simplemente hacer guachimanes, ser subordinados a esas autoridades corruptas y mafiosas, ser subordinados a terceros. O sea que, como en el caso del norte, hubo una denuncia en una reunión virtual de las rondas campesinas de la CUNAL Perú, que en el norte había unos dirigentes que estaban pues con el señor Acuña, cerca, ¿no? Entonces había un cuestionamiento que hay dirigentes también que también están, defienden el medio ambiente, pero también están con la derecha, están con los gobernadores, con los quienes les hacen daño a ellos mismos. Es totalmente una contradicción. Nosotros no podemos permitir prestarnos a ese juego. Por eso justamente en este debate que estamos aquí el día de hoy se ha dicho claramente que tenemos que depurar los dirigentes. Tenemos que nosotros incluso tenemos que hacer todo un corregimiento en toda la estructura de las rondas campesinas. Y si vemos dirigentes que siguen prestándose al juego al lado de los asesinos, de los criminales, de los enemigos de la clase social y popular y de las rondas, estos señores deben ser totalmente expulsados de su comunidad. Yo prefiero quedarme con 4 o 5 pero valientes, no con un montón de gente que finalmente somos gente nativa, de repente son gente, hasta soplones se convierten en operadores, traidores. Eso hace mucho daño y eso es lo que no permite unificar las luchas y eso es lo que no permite trazarnos los objetivos sociales, políticos, culturales y económicos que tenemos para la gran transformación en la cual nosotros estamos buscando. Ahora, para finalizar esta entrevista, compañero Idelso Hernández, sobre el liderazgo. La ronda campesina necesita un liderazgo, necesita un plan de trabajo, necesita, como dice usted, cambiar la imagen a las rondas y que dé ese salto cualitativo para que también uno de los líderes de la ronda llegue a ser también congresista, llegue a ser presidente de la República, porque es necesario que la ronda, como dice usted, es la reserva moral, es la institución justiciera respetada por el pueblo, y ve que en la ronda campesina hay una disciplina y ahí nadie sale de esa disciplina. Necesitan que los verdaderos ronderos, los que están comprometidos con el cambio, con el país, puedan llegar en un momento a ser administradores del Estado. Mire, yo creo que eso no se descarta, eso es el objetivo también. Nosotros decimos hay que tomar el poder en algún momento, pero no como ronda solamente. Yo creo que las clases sociales y populares, la clase dirigente, tiene que haber una clase dirigente, porque lo que decía Mariátegui, hay que impulsar un proyecto político que no sea ni cálculo ni copia, sino creación heroica de los pueblos. Aparte de ello, hay que rescatar el Perú para los peruanos, peruanicemos el Perú. Y en ese sentido, si bien es cierto, hace falta liderazgos, pero yo creo que aquí también es importante que el movimiento social y popular y todas las clases tenemos que ponernos de acuerdo y debatir un programa. El problema hay que tener claro el programa. Una vez que tú tengas claro el programa, entonces cualquier dirigente, seguramente seleccionaremos de todas las clases el mejor. Dijimos, ¿saben qué, compañeros? ¿Sabes qué, hermano? Vemos que tú tienes la capacidad, tú estás preparado, te admiramos mucho, etcétera, etcétera, pero aquí tienes el programa. Todos avanzamos el programa. Ha habido intentos. El programa está. Por ejemplo, el programa que en su momento lo abrazó Toledo, del mundo nos emocionamos, ¿no? No hubo, por ejemplo, un liderazgo ahí, nos estafó. Luego viene la propuesta de Ollantumala del nacionalismo, la gran transformación. Abrazamos ahí, ¿no? Entendido. Todos corrieron ahí. ¿No? Y luego de ahí ha habido un poco ya de, bueno, Martín Vizcarra, que también decía que por ahí tiene
pistas de progresismo, hasta PPK, dice yo también vengo de las tendencias sociales, y eso no lo vamos a creer, ¿no? Y así nos han ido fabricando, maquillando, estafando, señores. Compañero Y luego Idelso, viene, en este caso, Pedro Castillo. pero antes de Pedro Castillo hubo también la participación del compañero Gregorio Santos Guerrero, 2 veces presidente regional de Cajamarca y candidato, estando en la cárcel, donde usted también fue candidato para congresista. Le robaron esa elección a ustedes, Sí, y también a Gregorio Santos, del Jurado Nacional de Elecciones, que muchos están defendiendo ahorita al Jurado Nacional de Elecciones, y que ustedes manifestaron que le habían robado a ustedes esa elección porque pasaron la valla electoral y tenía que tener 7. Usted debería ser congresista años atrás. Y hemos dicho que mientras tengamos un sistema de las autoridades electorales mafiosas, corruptas, ellos manejan a su antojo. Claro. Ahí nos hicieron una enorme jugada. Yo fui el tercer más votado de la región. Yo saqué 23,000 votos. Pero sin embargo, esta mafia que está ahí en el jurado de elecciones favoreció a Lapra y a la señora Lourdes Nano, ¿no? Los dio por ganadores, nos quitaron ese 5% para salvar a esta lacra y nos dejaron fuera. Es lo que pasó. Y nos dijeron que nosotros no vamos a pasar la valla porque la mayoría de la gente se equivocó porque votó solamente para el Parlamento Andino. ¿Y quién conoce el Parlamento Andino? Entonces vemos que ahí hay todo un manejo mafioso. Todo un manejo mafioso, que también es una lucha, por ejemplo, que tenemos que nosotros, pues siempre he dicho, ¿no? Hay que luchar nosotros por dignificar la política y por movilizar el Estado. Compañero Idelso, muchos líderes están presos, hay persecución política, en el caso también de Vladimir Cerrón, que hace días atrás también la Corte Suprema ha manifestado, ¿no?, que tiene que ir a prisión 3 años con 6 meses. Ahora, hay casos de dirigentes que están todavía presos, hay muchos líderes que están presos. ¿Qué hacer en este panorama de esta dictadura? Este modelo económico no quiere irse del país, 202 años viene gobernando. ¿Qué hacer, compañero? Hay una gran pregunta para cambiar esta crisis en el Perú, y desde las rondas campesinas, ¿cuál es su perspectiva? Y que usted, como líder rondero de Cajamarca, varias veces candidato, le robaron, como decir, el curul años atrás. ¿Qué hacer, compañero, para la nueva generación de ronderos? ¿Cuál va a ser la mística que debe tener el próximo rondero, como usted mismo lo ha dicho? Si no hay una mística, posiblemente la ronda campesina puede desaparecer más adelante. Yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad. La clave y el secreto para tener que nosotros hacer frente a toda esta politiquería en el Perú es la unidad. Tenemos que seguir luchando por la unidad. Tenemos que hacer ese gran fortalecimiento de bases, esa gran preparación de información y de educación desde las bases. Por ejemplo, ahora es lamentable que ahora, por ejemplo, ya no se haga filosofía, ya no se debate ideología en las universidades. Nos han borrado de ahí. Por eso que tenemos ahora jóvenes que salen perdidos de la universidad políticamente. Simplemente salen preparados en su carrera y con la visión que todos van a ser empresarios y que todos van a ser emprendedores, nada más. Es la visión que los meten. Pero ya no hay la filosofía, ya no filosofan, ya no hacen ideología. Eso es lamentable. Entonces, si no se hacen esos espacios, ahora eso tenemos que hacerlo nosotros en el movimiento, en los espacios del movimiento social. Porque en los años 90, tener un libro bajo el brazo, los secuestraban, los asesinaban a los estudiantes, los desaparecían. Exactamente. ¿Hay el temor dentro de la población? Yo creo que, mire, la formación, para mí, ideológica y científica, para mí no debe tener ningún límite, porque el hombre es libre desde el nacimiento, pero lamentablemente quienes quieren tener el control te ponen límites, y ahí se vulnera el derecho a la libertad de Claro, porque si usted opina diferente al gran capital, a los mineros, a las empresas mineras, al Estado, lo persiguen y lo ponen a usted como terruco. Claro, Terruco, claro, subversivo, dicen. No, ¿y qué apología más? al terrorismo. Apología al terrorismo. Oiga, es terrible. Entonces vemos que... O sea, a ustedes se les cercena el Estado su pensamiento, a crítica, opinión. Usted no puede... Mire, ¿qué está haciendo ahorita este sistema educativo? Yo tengo mi sobrinita que estudia en un jardín en Jaén. Le han hecho llenar unas caricaturas de Fujimori.
que llenen diciendo que gracias al señor Fujimori se pacificó el país, y los hacen ver como a esos niños, los cuadriculan su cerebro, como que este señor fue el salvador del gran problema de que tuvo el país. Eso es lamentable. O sea que de una u otra manera te condicionan. Eso no podemos permitir. Por eso es importante que nosotros tenemos que luchar también por la libertad de pensamiento y de formación política. Esta es una dictadura. Es una dictadura. No, esta dictadura no es de ahora. Y hay medios de comunicación que habla que estamos en democracia y que Venezuela es una dictadura y Cuba es una dictadura. Yo creo que eso no podemos nosotros creer. Desde 1821 en la actualidad, todos los gobiernos han sido dictatoriales, salvo el de Velasco, porque él de otra manera estableció, hizo algunas obras como el rescatar las tierras para los campesinos, gracias a la reforma agraria y gracias a las luchas. Hoy tenemos un pedazo de tierra, pero de ahí acá, oiga, todos los gobiernos han seguido siendo dictatoriales, y la dictadura y el sistema capitalista neoliberal se afianza con el gobierno de Fujimori en 1990 a la actualidad, y eso es la que rige hoy a través de esta constitución política que no sirve. Por eso que ahora ellos tienen miedo, por ejemplo, que surjan líderes desde el seno del pueblo. Encerraron hoy, primero encerraron a otros líderes, por ejemplo a Dubire, ¿no? Sentenciaron a Nelson Palomino, lo presionaron. En el mundo, a Gregorio O sea, Santos. que ni bien saca la cabeza a un dirigente, le cae el Ministerio Público y el Poder Judicial. Exactamente. Oiga, a Gregorio Santos, hoy a Pedro Castillo, no gobernó ni un año. Gregorio Santos no terminó su periodo de ser gobernante regional. Oiga, todo el peso de la ley. Oiga, y la señora Keiko y todos los mafiosos y corruptos presidentes, exministros, excongresistas, están libres, están felices. Oiga, los que gobernadores regionales, alcaldes que se han alineado a esta mafia, están libres, están tranquilos, están felices. Un poder judicial que los defiende, los protege, los blinda. Pero si sale un dirigente social y político en seno del pueblo, es terruco. Es un peligro. Sí, somos un peligro, pero para ellos, para sus intereses, para su mafia, para su corrupción. Pero no somos un peligro para el pueblo, porque queremos hacer... Esta dictadura tiene 70 muertos, compañero Idelso. Usted, ¿cómo lo ven ustedes desde Jaén, de la región Cajamarca, desde los pueblos profundos, ahí donde no llega el Estado, donde la gente se reúne en las asambleas de las rondas campesinas? ¿Cómo ven a este Estado, este régimen tomado por estos poderes fácticos aquí en el Perú? En el Perú debemos tener desde el gobierno Fujimori a la actualidad, porque todos son dictaduras, debemos tener un promedio, si no me equivoco, más de 100.000 muertos. Oiga, los 70.000 muertos. Claro, 30.000 son de las Fuerzas Armadas. O sea, el Estado ha matado 30.000, mató en la época de cuando se alzaron Oye, y la pandemia, 200.000. Estamos hablando de 300.000 muertos que tiene esta dictadura desde los años 1990 a la actualidad. Oiga, ¿cuánta gente murió en esta pandemia? Y ahí se desenmascaró este sistema político, especialmente de salud, que no tuvo la capacidad. Y a Nano Guerra García, que ha muerto hace poco también en Arequipa. Por ejemplo, a este señor, no había un médico. A este señor lo querrán hacer héroe. Oiga, eso, por ejemplo, si no había ningún médico, eso nos demuestra que esa es la salud que tenemos nosotros, los pueblos más olvidados en el país. O sea que, pero sin embargo, los que están aquí en Lima, o especialmente las clases más pudientes, las clases que dominan y tienen el poder, ellos posibles tienen médicos de cabecera. Lo que no pasa con las clases sociales y populares y con la gente más excluida y más vulnerable en el país. Ahí conocemos que este sistema lo que ha hecho en estos años es profundizar las desigualdades. No ha resuelto nada. E incluso también ha profundizado en este caso el no desarrollo de los pueblos. Oiga, ¿cuántos pueblos no tienen agua, no tienen luz hasta hoy? Pero, compañero Idelso, el capitalismo aquí en el Perú no ha desarrollado ninguna región. ¿Qué región ha desarrollado en 202 años? ¿Qué región ha desarrollado este capitalismo privado? En mi región. La minería de Tajo Abierto llegó en 1994. Lo trajo el gobierno de Fujimori. Han pasado ya mire cuántos años. Cajamarca sigue siendo la región más pobre del Perú. No tenemos, por ejemplo, ni siquiera mejoras de salud ni de educación. Peor, la agricultura está totalmente postergada.
Simplemente ahora las empresas mineras y los gobiernos irresponsables lo que se han dedicado a hacer es que ahora, por ejemplo, en el tema de agua, juntar agua de las lluvias, haciendo sus pocitos por ahí y dicen hemos invertido tanto y se lo desarrolló. Que no nos vengan a engañar. O sea que lamentablemente ese reflejo que vivimos en Cajamarca se refleja en todo el país, y justamente donde las empresas mineras están en varias regiones del país donde están operando, oiga, las regiones están totalmente destruidas y no es sostenible la minería. Eso debe quedar claro, no es sostenible, porque estos señores después de 30, 40, 50, después de 100 años se van. ¿Cómo va a quedar sus pueblos? Gualgayoc ahora es un cementerio. Tenemos ahí, por ejemplo, un pueblo casi el 100% con sangre, con metales pesados en la sangre, condenados a morir a pausas. Y hay un análisis que se hizo hará unos 5 años atrás, el gobierno regional a través de salud, que incluso esa gente está totalmente contaminada, condenada a morir a pausas. Y lo peor es que ni siquiera el Estado asume la responsabilidad. Para ellos no hay seguro, por ejemplo. No se limpia las manos, nadie, ni la empresa ni el Estado. Entonces esa gente muere así. Eso es terrible. Entonces, ¿dónde está el respeto a los derechos humanos? Por eso es importante, compañeros, compañeras, hermanos del pueblo peruano, que reflexionemos de estos temas y no nos dejemos llevar por estos asesinos criminales que a veces se van con sus migajas, se van con sus dádivas a querer sorprenderlos. Y nosotros no podemos seguir haciendo el papel de las gallinas, que porque nos dan un puñado de maíz, todo el mundo corremos, el que coge su granito bien se alegra, lo abraza, lo hace compadre a los mafiosos, a los corruptos. Y los que no cogemos seguimos descontentos, peleando. Eso no debemos permitir. Hay que más bien unirnos para tener que luchar contra este sistema político, mafioso, corrupto y criminal, y emprender un nuevo proceso político en nuestro país. Esta dictadura debe terminar. Oiga, el día que tomamos esta dictadura con propuestas, con un programa, con una plataforma de lucha bien decidido para el país, será un nuevo amanecer para todo el pueblo peruano, y nos vamos a reencontrar, nos abracemos y enrumbemos un nuevo Perú. Yo creo que esa es la misión que tenemos que ir emprendiendo. Bueno, estamos conversando con el compañero Idelso Hernández Llamo, es presidente de la CUNAR Perú, dirigente de Jaén, de las Rondas y también de la región Cajamarca. Compañero Idelso Hernández, gracias por esta entrevista que nos ha dado esta mañana aquí en el segundo plenario nacional de la CUNAR Perú. Han llegado muchos dirigentes de diferentes partes de la República. ¿Cómo ve usted el panorama a nivel nacional de la ronda campesina, los informes que se ha dado? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades? Bueno, la ronda campesina estamos ahorita en un proceso de reorganización, de reorientación, porque esta situación política en el país nos ha cambiado un poco el panorama. Ahora la ronda, por ejemplo, tenemos una dictadura, tenemos la delincuencia, el crimen organizado. Entonces justamente ahora nos hemos reunido para tener que reorientar las rondas, y justamente estamos en ese proceso de ver de qué manera vamos a afrontar los problemas más adelante. Para eso nos hemos reunido. Esperemos que al concluir esta plenaria el día de hoy vayamos con propuestas y orientaciones claras, que es fruto de nuestro debate, fruto de nuestras experiencias, que lo hemos ido compartiendo en estos 2 días, y estoy seguro que nosotros vamos a seguir luchando para defender nuestro territorio, nuestra agua, nuestra vida, e ir luchando por nuestros derechos que son postergados por siglos, e ir, por ejemplo, también mirando cuál va a ser la perspectiva política de aquí en adelante, cómo vamos a afrontar para tener que dignificar la política, moralizar el Estado, que tiene que ver con el tema de la fiscalización, el control, las autoridades, cómo exigimos a las autoridades la plata que cada año se destina para la inversión pública se invierta de la mejor manera, no vaya el 40% a la mafia y a la corrupción, porque es lo que se nota actualmente. Cómo nosotros hacemos la seguridad ciudadana, la seguridad del pueblo, para que no avancen las bandas, porque ahora hay bandas criminales, no solamente que ahora te roban una cartera, sino ahora hay sicariato. Hay por ejemplo, incluso también que te ponen ahora a precio. Si tú eres mototaxista, por la tarde dices, ¿sabes qué? Todas las tardes tú tienes que dar 5 soles. O sea que eso tiene que terminar, y parece importante que el movimiento rondero a través de las rondas urbanas y en alianza con las rondas campesinas tenemos que seguir organizando las organizaciones de las rondas por barrios, por sectores y las ciudades. Pero ustedes organizan y el Estado los persigue, los fiscales y la policía están detrás de ustedes. Ahí nosotros hemos quedado claros. El día de ayer justamente eso es dicho, que nosotros gobierne quien gobierne las rondas, no vamos a dar paso atrás.
Con leyes o sin ley las rondas continúan porque vamos a avanzar a la modernización del pueblo. Y si los jueces y fiscales nos siguen confrontando y la policía de igual manera, no nos queda otra cosa de que nosotros con nuestra unidad tenemos que hacerles retroceder y hacerles ver de que nosotros no podemos convivir con esa lacra social que ellos lo protegen, que ellos lo administran. Nada más les pedimos y les exigimos a estos señores que respeten el marco normativo, el derecho constitucional de las rondas campesinas, porque nosotros no somos ningún tipo de terroristas, ningún delincuente. Nosotros somos autoridades constitucionales que nos regimos a través del marco jurídico y legal y constitucional y bajo la ley 27.908 en la cual nos reconoce el Estado peruano. Eso es lo que le pedimos a estos señores, que ellos respeten y de buena fe entremos a coordinar, porque todos buscamos el mismo objetivo. En vez de que ellos persigan a los ronderos, encarcelen a los ronderos, entremos en coordinación y más bien pongámonos de acuerdo cómo combatir esta lacra social que hoy azota en nuestro país, principalmente en las ciudades de nuestro querido Perú. Señor expresidente de la CUNAR Perú, Idelso Hernández, su mensaje para todos aquellos compañeros luchadores, hombres y mujeres del campo y la ciudad, nativos, ayanín, que hemos estado por diferentes partes del Perú, acompañando a los dirigentes de la CUNAR Perú, su llamado frente a esta dictadura, frente a esta mafia criminal, frente a esta policía y ejército que obedece a las órdenes del gran capital foráneo y que han influido bastante para el temor, para el miedo, para el terror en muchos dirigentes que están a veces preocupados, ¿no? Preocupados porque no pueden hacer más de lo que ellos no pueden hacer, porque no tienen el poder. No tienen el poder como lo tiene el ejército, la marina, la aviación, la Policía Nacional del Perú. Ellos tienen el uso, el control, el monopolio de asesinar a quien quieran, pero el pueblo no se puede defender. ¿Cuál es su mensaje para ellos dirigido a todos esos hermanos que están en diferentes puntos del país y que lo vemos a veces frustrados, porque quieren cambiar este sistema, quieren cambiar este gobierno, quieren que esta dictadura salga y este Congreso se cierre, pero no va a ser fácil, como usted lo dijo? Compañeros y compañeras, yo no voy a tener el temor, porque seguramente con esta participación que estoy haciendo, empiezan las investigaciones, porque eso es lo que están haciendo. Yo quiero decir lo siguiente: la única forma de no convivir con esta dictadura es no recibiendo a los asesinos en nuestros pueblos, no consintiéndolos. Tenemos que seguir votándolos cuando lleguen estos señores a nuestros lugares. Así lleguen congresistas, lleguen ministros o llegue esta asesina, tenemos que ir rechazándolos, repudiándolos. Incluso ni siquiera permitir ratificarnos los acuerdos que siempre hemos hecho en las actas, que ni siquiera permitir no reconocer a sus superfectos o a sus operadores, que ellos quieren que nosotros los reconozcamos. Es la única forma de luchar también contra esta dictadura. Y preparémonos con fuerza, compañeros, para que el 12 de octubre todos los pueblos, todas las etnias, todas las culturas, todas las clases sociales salgamos una vez más a las calles a repudiar, a rechazar a esta dictadura y demostrar al pueblo peruano y al mundo que aquí somos un pueblo que buscamos nuestra soberanía, que buscamos justicia, que buscamos la paz, que buscamos el orden, que buscamos restablecer nuestra democracia, que buscamos restablecer la gobernabilidad, porque ahora no hay democracia, no hay gobernabilidad, todos los derechos están vulnerados. Por eso que las delincuencias de todo tipo hacen lo que quieren en nuestro país, porque a estos señores no se los respetan, porque no tienen la autoridad moral. La única forma, compañeros y compañeras, es unirnos. Nosotros, de donde estamos, estaremos desde ahí dando todo el respaldo y el apoyo para seguir fortaleciendo esta lucha del 12 de octubre y las próximas luchas que tenemos que ir planificando hasta tumbar a esta dictadura. Fuerza y ánimo, compañeros, la lucha continúa. Muchas gracias, compañero Idelso Hernández.